Jóvenes, bienvenidos a su tercera clase de la materia de técnicas de estudio e investigación 2. El día de hoy abordaremos el tema tipos de párrafos. Veamos. El párrafo. Un párrafo es un conjunto de palabras escritas que sirven para expresar una idea. Inician con mayúscula y terminan con punto y aparte. Veamos algunos tipos de párrafos. Argumentativo, conceptual, cronológico, explicativo, párrafo descriptivo, expositivo, narrativo y comparativo. Veamos de qué trata cada uno de ellos. El párrafo argumentativo contiene una idea con lo que se busca convencer al receptor sobre algo que se niega o afirma. Manifiesta una idea en la que se afirma o se niega un hecho. El párrafo argumentativo es un párrafo que en un solo conjunto de frases reúne todos los argumentos necesarios para exponer un tema. Por ejemplo, en nuestra imagen tenemos un párrafo argumentativo sobre el tabaco. Aquí encontramos todas las características, lo negativo del uso del tabaco. Nos está argumentando las funciones y las enfermedades que causa el consumir tabaco. Este tipo de párrafos argumentativos son entonces los que se necesitan para exponer un tema, ¿verdad? Ahora veamos el párrafo conceptual. Especifica el pensamiento de algún autor. Este tipo de párrafo se usa en textos científicos y técnicos. Por ejemplo, la definición del feminismo. Si encontramos un párrafo conceptual como este, vamos a leer que dice que el feminismo es un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de sus derechos, que tradicionalmente han estado reservados para los hombres y lo demás. Entonces encontramos un concepto que especifica qué es el feminismo o la definición del feminismo. Nuestro siguiente ejemplo, definición de biología. Entonces nuestro texto conceptual de concepto, ¿verdad? Entonces dice que es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. Analiza la vida desde todos sus componentes y demás, que dice el texto, ¿verdad? En un texto conceptual. Tiene un concepto, tiene una definición y se usa en formas técnicas y científicas. Continuemos. Ahora veamos el texto cronológico. Expresa el orden en que sucede una serie de acontecimientos. El texto narra el orden en que sucedieron los hechos que se exponen. Por ejemplo, Carlos, para que llegues a mi departamento, debes salir de tu casa, cruzar la avenida Reforma, caminar 2 calles arriba y cruzar en la estación del Transmetro y caminar hacia la avenida. Entonces aquí estamos viendo el orden en que va, ¿verdad? Cada acontecimiento, cada serie, el seguimiento que debe de dársele. O mejor dicho, el seguimiento que tiene escrito y estructurado un párrafo cronológico. Ahora veamos nuestro párrafo explicativo. Amplía o especifica la temática que está siendo tratada. En el texto explicativo se trata de forma más específica el tema del que se está hablando en el mismo. Por ejemplo, los árboles pueden crecer en todas partes, incluso algunos de ellos crecen en el desierto. La madera de los que sus troncos y sus ramas está hecha se utiliza para la construcción de diferentes tipos de edificios. Los árboles hacen fotosíntesis y producen mucho oxígeno para el ambiente.
En este texto explicativo estamos viendo, ¿verdad? Leyendo que está ampliando y especificando el tema del cual estamos tratando, que en este caso es el tema de los árboles. Nos explica en dónde crecen, en dónde hay la utilidad de cada uno de ellos. Y que también nos dice que produce mucho oxígeno para el ambiente. Entonces nos está explicando, ampliando la información. Continuemos. Ahora veamos descriptivo, el párrafo descriptivo. Como su nombre lo indica, describe siguiendo un orden lógico. Es un párrafo en el que se describe de forma lógica un hecho o una persona, también puede ser un objeto. Por ejemplo, el texto descriptivo de la venta de un mueble. Nos describe el lugar, nos describe las características que posee el inmueble, la asesoría y por supuesto la dirección, si hay garage, si tiene jardín, ¿verdad? Entonces describe en orden lógico una persona o un objeto. También puede ser un hecho. Puede ser un texto descriptivo de un árbol, por ejemplo, la ceiba. Puede ser un texto descriptivo de un virus. Continuemos. Ahora veamos el texto expositivo. Explican o informan sobre un tema a alguien que desconoce o ignora el mismo. Este tipo de textos se pueden encontrar en enciclopedias, periódicos, revistas, entre otros. Por ejemplo, un texto expositivo del virus del COVID-19. Que entonces este texto expositivo diría o dice, es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Entonces aquí nos está exponiendo o explicando la información sobre este tema en específico, que es el virus del COVID-19. También en la noticia podemos observar en nuestra imagen que dice estado de sitio, ofensiva contra narcotraficantes de Alta Verapaz. Tiene este texto expositivo la información sobre un tema que desconocemos y lo encontramos en enciclopedias, periódicos y revistas. Continuemos. Ahora veamos el párrafo narrativo. Presenta hechos o acciones ocurridas de manera ordenada. El texto narrativo es un escrito que nos narra o relata, como su nombre lo indica, historias, cuentos, hechos o mitos, en los que intervienen por personajes reales o ficticios. Veamos, entonces, en nuestro ejemplo tenemos el cuento de la Caperucita Roja. Recordemos que en este cuento se narran la historia, el suceso, cómo sucedieron los hechos y las acciones en una manera ordenada. También tenemos el ejemplo de la leyenda de la Llorona. Aquí también nos presentan hechos, nos presentan acciones, este tipo de párrafo narrativo en manera ordenada. En este caso sería una leyenda, ¿verdad? De la Llorona. Todos sabemos cómo es la historia, quién es el personaje y qué es lo que nos narra y cómo lo narra, en qué manera. Así es como vamos descubriendo entonces los tipos de párrafos. Ahora veamos el comparativo. Tenemos en el comparativo que presentan similitudes y diferencias entre sucesos o cualquier fenómeno. Expresa las diferencias y similitudes que existen entre dos hechos, dos objetos, personas o fenómenos. Por ejemplo,
un texto que hable de la Primera Guerra Mundial con un texto que hable de la Segunda Guerra Mundial. Entonces entramos en la comparación de los hechos de la Primera Guerra Mundial con los de la Segunda Guerra Mundial, personajes y acontecimientos. Estamos comparando la Primera Guerra Mundial con la Segunda. Nuestro siguiente ejemplo. Un texto que hable de los colores pastel y otro texto que hable de los colores primarios. Entonces tenemos como colores pastel todos los colores suaves, celestes, rosados, amarillos, y los colores primarios que tenemos amarillo, rojo y azul. Entramos en comparación de la situación de los colores pastel con los colores primarios. Continuemos. Entonces, jóvenes, el día de hoy aprendimos los tipos de párrafos. El párrafo comparativo, el párrafo narrativo, el párrafo expositivo, el párrafo descriptivo, explicativo, cronológico, conceptual y el párrafo argumentativo. La tarea para ustedes: se le enviará el enlace para que resuelvan su formulario a su chat virtual. Jóvenes, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y hasta la siguiente clase.